Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. Hoy es viernes, un viernes muy especial, un viernes de más crecimiento, de más aprendizaje en esta escuela maravillosa que se ha creado alrededor de Gonzalo Rodríguez Fraile, que es espiritualizarse. Hoy un nuevo encuentro, un encuentro que va a ser muy importante porque hay dudas que indudablemente asaltan. Hay personas que me escriben: Cristian, yo no entiendo esto. Y yo les agradezco mucho todos sus comentarios, todos los mensajes que recibimos, porque gracias a ello vamos entendiendo cuáles son aquellas cosas que se deben ir ampliando para seguir trabajando en este crecimiento y en este despertar espiritual. Vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo, recordadísimo y persona del corazón de todos nosotros, nuestro queridísimo Gonzalo Rodríguez Fraile, mi amigo del alma. Bienvenido, gracias por estar con nosotros nuevamente. Encantado, Cristian, ya sabes que feliz como siempre de estar con vosotros. No, muchísimas gracias, Gonzalo. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, porque es una duda que me escribía una persona hace unos días atrás y por eso se lo comunicaba hace una semanita, aproximadamente unos 5 días. Me decía: Cristian, yo no entiendo algo. Y ese algo es lo siguiente: todas las cosas bonitas que pasan en la vida decimos voluntad de Dios, pero aquellas cosas que no nos gustan, aquellas cosas que nos duelen, aquellas cosas que nos afectan, la guerra, la violación, la muerte, ¿eso también es voluntad de Dios? Me hacen esa pregunta, dije, pues la responde el maestro, nuestro querido Gonzalo. Gracias, hijo. Pues mira, la respuesta a esa pregunta es sí. O sea, todo lo que ocurre, lo bueno, lo malo, lo regular, todo es la voluntad de Dios o no podría ocurrir, ¿vale? Mira, esto no es que lo diga yo, o sea, lo han dicho siempre los grandes místicos y los grandes santos, ¿no? Tanto cristianos como no cristianos. En esto no ha habido ninguna discusión, ¿no?, entre los místicos. Fíjate, aunque creo que esto lo hemos dicho ya anteriormente en alguna conferencia, pero nunca es malo repetir alguna cosa porque así las dudas se van aclarando, ¿no? Fíjate, un doctor de la Iglesia católica, ¿no?, por ejemplo, San Alfonso Ligorio, tiene un libro muy bonito de 85 páginas, muy corto, pero muy bueno, que se llama Conformidad con la voluntad de Dios, ¿ves? Y esto se puede bajar en PDF, o sea, está liberado en PDF y todo el mundo se lo puede bajar. Conformidad con la voluntad de Dios, ¿no?, de San Alfonso Ligorio. Bien, pues en ese libro, San Alfonso textualmente, me sé la cita de memoria porque la tengo recogida en mi libro Espiritualizarse, ¿no? San Alfonso dice: nunca atribuyáis al demonio ni a los hombres los males que os acontezcan. Todos los bienes y los males vienen de Dios, ¿vale? Si tú escuchas o lees a los demás grandes santos cristianos, ¿no?, famosos, San Francisco, San Bernardo, o sea, todos los muy conocidos, hay otro libro que se llama El Santo Abandono. El autor es un monje benedictino que se llama Don Vital Lejodei, con H, Lejodei. El libro se llama El Santo Abandono, pues también cita a todos los grandes santos y místicos ¿no?, del cristianismo, diciendo esto mismo. Vamos a ver, la necesidad de hacer la voluntad del Padre o de cumplir la voluntad del Padre, pues es, sí, yo te diría, la enseñanza más repetida, ¿verdad?, en el Evangelio, por ejemplo, ¿no?, ya el propio Jesús, ¿no?, ya los demás santos o místicos. Y fíjate que en el propio Evangelio hay una frase en este sentido muy clara, ¿no?, que dice: y vendrán guerras y desastres y tribulaciones, pero no os preocupéis porque son necesarios, ¿vale? Con lo cual ya el propio Jesús en el Evangelio nos anuncia que vendrán estas cosas que tú dices, ¿no?, que ocurrirán, pero que son necesarias, ¿no? Y entonces, claro, tenemos que comprender que si la gran pregunta de la gente, la gran dificultad es, hombre, ¿y cómo un Dios que es amor, ¿verdad?, puede causar un asesinato, una guerra, o un desastre, o una violación, o cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces tenemos que comprender que
que esas cosas en el fondo son amorosas, porque claro, la tierra es una escuela de almas, ¿no? Como también han dicho siempre los grandes místicos. Por ejemplo, en el cristianismo, San Basilio de Cesarea, padre y doctor de la Iglesia, uno de los más grandes que ha habido, ¿no? Y dice, la tierra es una escuela de almas, ¿verdad? Entonces, cuando Dios manda las almas a esta escuela, pues venimos a tener unas experiencias, digamos, de crecimiento y aprendizaje. Entonces, todas estas cosas que tú has mencionado, que obviamente no están alineadas con la ley del amor, ¿no? Como puede ser una guerra, un asesinato, una violación. Claro, tenemos que comprender que eso no le ocurre al alma, ¿ves? Ningún alma se muere en una guerra, ni en una violación, ni en un asesinato, ¿ves? Le ocurre al cuerpo o a los egos, ¿verdad? Pero claro, los egos no son los hijos de Dios son las almas y Dios hace todo para que se eduquen las almas. Y si Dios tiene que sacrificar un cuerpo para que un alma aprenda algo, pues lo hace inmediatamente. No sé si me explico, ¿no? De la misma manera que si a mí se me quema esta camisa y tú estás a mi lado, pues me la vas a intentar quitar o apartar del brazo lo antes posible para que no me queme el brazo, que es lo importante, ¿no? Claro, entonces tenemos que comprender que no es incompatible la idea de que Dios es amor con la idea de que Dios cause estas cosas que tú hablas, ¿no? Porque es verdad que Dios es amor, pero también es verdad que Dios es lo que le importa, o sea, su propósito es el crecimiento espiritual de las almas, que son sus hijos, ¿no? Los cuerpos son creaciones de Dios que tenemos que valorar y agradecer porque son vehículos a través de los cuales el alma aprende, pero todo nuestro discurso es, hombre, no te identifiques con lo que tú no eres. ¿Me explico? Porque el cuerpo no, o sea, te va a durar lo que te dure y tu alma va a seguir toda la eternidad, ¿no? Evolucionando. Por lo tanto, hay que hacer compatible la idea de que Dios es amor, que lo es, con la idea de que a veces pues, la voluntad de Dios causa dificultades para los cuerpos o para los egos para que el alma aprenda, ¿no? Y esto es así, ¿no? Y no es incompatible, cuesta mucho entenderlo con la mente, ¿no? Porque claro, pero una vez que ya tienes una cierta comprensión espiritual es algo que se ve con claridad, ¿no? Y por lo tanto, incluso esas cosas hay que agradecerlas, aunque no aprobarlas, que son dos cosas distintas, ¿no? Diferentes. Claro, agradecerlas porque de alguna manera es el plan de Dios. Fíjate que a veces cuando los grandes místicos han hablado de la voluntad de Dios, siempre distinguen como dos tipos de voluntad de Dios, ¿no? La directa y la permisiva, la que da permiso, o la de beneplácito, llámalo como quieras, ¿no? Pero claro, en cuanto piensas un poco, también estos grandes místicos han dicho, claro, en un ser todopoderoso y omnisciente, la permisiva es igual que la directa, ¿no? Porque claro, imagínate que yo soy el dueño y el presidente de una empresa, ¿no? Y yo digo, aquí no se compra ni un papel, ni un clip, me explico, sin que yo lo apruebe. Pues entre mi voluntad directa y mi permiso hay poca diferencia, no sé si, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso hay que entenderlo así. Y cuesta entenderlo así al principio, ¿verdad? Pero una vez que reflexionas, observas y tal, pues comprendes que es verdad, ¿no? O sea que sí, hay que decir que los males también son la voluntad de Dios, o no podrían ocurrir, entre otras cosas porque la conciencia crea la realidad, ¿verdad? Colapsando la función de onda del electrón. Entonces, si la conciencia no colapsa, pues no ocurre nada. Entonces, es que tanto ya desde la ciencia como desde la mística, ¿no? Nos están presentando el mismo escenario, ¿no? Y entonces, por mucho que cueste creerlo, sí. Y a otra cosa que tenemos que dialogar cuando sea el momento de la entrevista y a ti te parezca bien, además de eso, es cómo compaginamos el hecho de la libertad humana con el hecho de que todo es la voluntad de Dios, que tampoco es incompatible, como podemos explicar en su momento, ¿no? Claro, no, y para allá iba Gonzalo, porque claro, porque es que está muy ligado, ¿no? Entonces uno diría, Claro, si la voluntad de Dios, que yo transmito el sentimiento o las inquietudes de las personas que están con nosotros, de por sí hoy es un buen día para aquellas personas que quieran hacer algunas preguntas en el chat, yo voy a estar pendiente. ¿Cómo es posible el entendimiento, que ahí donde vamos trabajando, cómo es posible que Dios quiera que alguien sufra, que Dios quiera
todo. Entonces decimos, si todo es voluntad de Dios, me decía una persona hace unos días atrás, entonces ¿dónde queda el libre albedrío? Pues O ahí sea, vamos. sí, porque ¿para qué libre albedrío si todo es voluntad de Dios? Me decía la persona, dije, maravillosa pregunta, Claro. porque es maravilloso llegar a comprenderlos, nos da una capacidad de comprensión superior. Sí, nos libera mucho, claro. Esto además Claro, es una pregunta muy lógica. Me la han hecho muchas veces cuando yo explico, ¿no?, que todo es la voluntad de Dios. La primera pregunta que le sale en la mente a todas las personas inteligentes, bueno, ¿y cómo se compagina esto con la libertad humana, no? claro, Es una pregunta clave, yo diría, ¿no? sí, Pues mira, voy a intentar lo mejor que sepa explicarlo, ¿no? Pero una vez más, las dos cosas son ciertas a la vez. Fíjate que en el paradigma antiguo, ¿no?, el que venía de la física clásica y tal, pues nosotros hemos sido educados a pensar en términos de y o esto o aquello, pero no las dos cosas a la vez, ¿no? Claro, ¿no? Ahora, desde la física moderna, que nos explica la unidad de la realidad, ya podemos comprender que muchas veces las cosas son y en vez de y o, ¿no? Aunque parezcan contrapuestas, esa es la paradoja, ¿no? Por eso, a nivel mental, no se puede resolver, tenemos que subir a los ojos contemplativos para comprenderlo, ¿no? Entonces, fíjate, es verdad que todo es la voluntad de Dios y aquí no pasa absolutamente nada que no sea la voluntad de Dios. Esa es la primera, o sea, la primera base sobre la que construir nuestra comprensión. Los místicos lo explican de una manera tan clara y contundente como esta. San Alfonso dice, no se mueve la mota de polvo con el viento sin que eso sea la voluntad de Dios. No se mueven dos hormigas sin que eso sea la voluntad de Dios, ¿no? O sea, claro, eso es verdad. Entonces, al mismo tiempo, ¿y qué pasa entonces con la libertad humana? Pues mira, los seres humanos tenemos dos tipos de libertad, ¿no? Tenemos lo que llamamos libertad interna, que es cómo reacciono yo ante lo que ocurra. ¿Ves? Mañana alguien me insulta y yo soy libre de reaccionar de una manera o de otra, ¿no? O alguien, no sé, hace lo que sea y yo puedo interpretar ese hecho de una manera o de otra. Esa libertad interna, necesaria para mi crecimiento espiritual, porque el amor no es por imposición, es por inspiración, ¿no? Entonces, esa libertad interna, ¿verdad?, solo tiene un límite, que es mi nivel de consciencia. Es obvio que todos comprendemos que, por ejemplo, yo qué sé, pues Gandhi o Teresa de Calcuta, pues tienen más libertad interna para reaccionar ante algo que Pablo Escobar o que Al Capone, porque esos son más animalísticos y por lo tanto su reacción es más instintiva, inmediata, y no tienen ni siquiera la capacidad de poder pensar, ¿verdad?, antes de reaccionar. Pero el único límite a esa libertad interna es nuestro nivel de consciencia. Cuanto más subimos el nivel de consciencia, más libertad interna tenemos, ¿verdad? Luego tenemos lo que se llama la libertad externa, es decir, pues yo quiero ahora mismo levantarme de la mesa, coger el coche, salir a la calle, pegarle un tiro a quien sea, ok. La libertad externa tiene un límite, que es la ley universal, ¿verdad? Nada pasa que esté fuera de la ley. Entonces, si yo quiero hacer algo que esté fuera de la ley, o sea, fuera de la voluntad de Dios para todas las almas, ¿sabes?, en la ecuación, el universo me paraliza, ¿no? Entonces, muchas veces hemos pensado, uy, qué suerte ha tenido este, que se le han casquillado la pistola al asesino. Eso no es suerte, bueno, no existe la suerte en el universo, ¿no? Eso es que esa persona que iba a ser asesinada no le correspondía recibir el tiro por ley. Y entonces ya puedo hacer yo, quien sea, lo que queramos para matarlo, que no le vamos a matar. ¿Me explico? Pues de eso se ocupan los ángeles y ¿sabes? Y la voluntad de Dios y ya está, ¿no? Entonces, fíjate cómo es compatible que todo lo que ocurra sea la voluntad de Dios, pero que nosotros tengamos libertad. Porque normalmente el universo sí respeta nuestra libertad. Por ejemplo, yo quiero salir a la calle y quiero dar un puñetazo a una persona. Bueno, para que yo le pueda dar un puñetazo a esa persona tiene que ser correspondiente por ley con recibir el puñetazo. Y normalmente lo es, y por eso nos vemos en esa situación. O sea, que yo te diría que normalmente el universo respeta nuestra libertad externa, ¿no? Pero hay veces que no. Hay veces que intentamos hacer algo que está contra la ley, por la razón que sea, y entonces sí que no podemos hacerlo, porque, claro, entonces el universo se desorganizaría y a Dios no se le va la creación de las manos, ¿no? Por lo tanto,
tenemos que comprender que el hecho de que todo sea la voluntad de Dios no va en contra de que nosotros somos seres libres, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que somos seres libres con limitaciones. Es decir, la libertad no es completa. No podemos hacer algo que esté a la voluntad de Dios, ¿no? Ahí sí el universo nos limitaría, ¿no? Claro, cuando vamos entendiendo las leyes, Gonzalo, ahí vamos comprendiendo. Claro, es que es esencial. Claro. Yo esta semana he estado de nuevo estudiando, leyendo todas las leyes, y cada vez que uno va entendiendo más las leyes se da uno cuenta la gran perfección que existe. Que hay cosas, claro, yo tengo un libre albedrío para poder decidir muchas cosas siempre y cuando esté dentro. Claro. Y lo que la gente tiene que entender es que un asesinato puede estar dentro de la ley, ¿sabes? Sí. Eso es todo. O sea, una vez comprendido eso, se acabó el problema. Y eso también nos hace vivir los eventos más en paz, ¿verdad? Porque sabemos que de todo eso malo que ocurre, Dios está sacando un bien, ¿ves? Que es el desarrollo de sus hijos, que son las almas, ¿no? Ten en cuenta que otro de nuestros problemas es que nosotros consideramos que el mundo físico, ¿verdad?, es real, porque eso es lo que dicen nuestros sentidos, ¿no? Pero nos vamos a llevar una sorpresa muy rápido, porque ya sabes que en mi opinión y en la de mucha gente, ¿no?, que estudiamos esto, pues los grandes científicos están ya demostrando que el universo es holográfico, ¿no? Y entonces nosotros decimos, oye, ¿y cómo permite la película de cine que un actor se muera en la película o le peguen un tiro? ¿Cómo permite Dios eso? Oiga, si es una película, es tranquilo, que no es real, no sé si me explico, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el problema lo tenemos nosotros, que hemos confundido lo que es real con lo que no es real, ¿no? Y entonces, es como yo estoy viendo una película, yo qué sé, de vaqueros, y resulta que, pues no sé, a uno de los buenos lo matan, ¿no?, de un tiro, ¿no? Pero hombre, por favor, ¿cómo se va a morir? ¿Cómo la película permite que se muera el bueno y tal? Y si es una película, al actor no le ha pasado nada, tranquila. Tranquilo. Precisamente ayer, Gonzalo, que estábamos con mi señora aquí viendo algunos temas, salía un actor colombiano que está siendo protagonista de una novela que no sé cuál es porque no veo novelas, pero él dice, yo salgo a la calle y la gente me empieza a insultar. Claro, Me empieza a decir un montón de cosas y lo nombran por ese nombre que le han colocado a ese protagonista de la novela. Y él escuchaba todo y simplemente responde, hey, yo no me llamo así, mi nombre es tal. Claro. ¿No? Pero ese es un muy buen ejemplo para lo que usted está explicando, porque no es la realidad lo que nosotros confundimos la realidad. Que sí, confundimos la realidad, pero es parte del crecimiento, o sea, del curso, el poder hacer eso. O sea, de hecho, lo que los orientales llaman la iluminación, ¿no?, o lo que los occidentales en el Evangelio y en otros sitios hemos llamado el descubrimiento del reino interior, ¿no? En definitiva es la misma cosa, ¿no?, con dos nombres diferentes. Eso realmente lo que significa es que hemos despertado, ¿no?, a la realidad, en vez de estar metidos en la realidad ficticia, ¿no? Entonces, por eso se llama iluminación, ¿no? O por eso se llama descubrimiento del reino. Eso ocurre cuando tú ya te das cuenta y dices, oye, pero ¿qué hago yo aquí identificándome con una película? O sea, yo me tengo que identificar con la realidad, no con la película, ¿no? Sí. Y descubrir esa realidad es parte del trabajo de crecimiento espiritual que todos tenemos que hacer, ¿no? Y que tanto nos cuesta hacer. Porque claro, la trampa que nos ha puesto el universo para eso es que nuestros sentidos físicos, ¿verdad?, pues contribuyen a que demos realidad a lo que no tiene realidad, porque nuestros sentidos físicos no captan la otra realidad, ¿no? Eso tenemos que hacerlo con los ojos contemplativos, ¿no? Y por lo tanto comprendo la dificultad que las personas tienen para eso porque la he tenido yo. O sea, que es que no es una cosa que me sea ajena, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios, pues he podido salir de ese bucle, ¿no? Y comprender las cosas como son. Y por eso no tengo ningún conflicto ni ningún problema con el hecho de que a veces las cosas no son buenas, ¿no?, pero son la voluntad de Dios. Y eso no me quita a mí la libertad, ¿no? Porque yo, por ejemplo, podía haber decidido hoy no conectarme o hacer otra cosa conmigo. Bueno, pues si no hubiera, el universo me lo hubiera permitido, estoy seguro, ¿no?
Pero si el no conectarme fuera contra la ley, pues no me lo hubieran permitido y entonces me hubieran plantado un pensamiento. Yo creo que lo que sea, los ángeles saben cómo lo hacen, ¿no? Pero, pero lo que no está permitido por ley no ocurre. Y ahí es donde viene, Gonzalo, algo maravilloso, y es que cuando nosotros logramos aceptar la voluntad de Dios, el sufrimiento empieza a irse, porque ayer conversaba con un grupo de mujeres que se reúnen en su proceso de formación, y yo les decía, en mi forma de entendimiento y de mi sentir, Gonzalo, al final del camino, si podemos llamar que esta vida es un juego y hay que saberla jugar, los ganadores del juego son aquellos que sufren menos. Claro, Y el sufrimiento va disminuyendo en la medida en que vamos comprendiendo sin duda, que todo es como debe ser. claro, claro. Ahí es donde radica parte de ese gran crecimiento que debemos ir teniendo. Sin duda, Cristian, y por eso yo insisto tanto en la necesidad que todos tenemos de aumentar nuestra comprensión espiritual, ¿verdad? Porque muchas veces, con la mejor intención del mundo, cuando queremos crecer, enseguida nos lanzamos a la práctica espiritual, ¿no? Sea la que sea. Si eres católico, por los sacramentos; si eres oriental, pues el yoga, la meditación, lo que sea, ¿no? Insisto en que todo eso es bueno, no es malo, pero eso no nos necesariamente sustituye la necesidad de comprensión espiritual. Entonces yo, a lo largo de mi vida, he tenido una etapa inicial donde era muy religioso, luego también estudié y me moví pues tan solo en, digamos, el cristianismo, sino en el budismo y en la filosofía perenne, y también practiqué, ¿no? Algunos de sus prácticas espirituales, como puede ser el yoga, la meditación, y todo ello me ha ayudado mucho, qué duda cabe, todo eso se lo recomiendo a la gente, ¿no? Pero, a esto de no sufrir, lo único que me ha resuelto el problema es la comprensión espiritual, ¿no? Esto que tú estás diciendo y ver las cosas así. De hecho, puedo asegurarte que a lo largo de estos años, ¿no?, donde me he dedicado más a este servicio, pues aparte de charlas y conferencias y libros y tal, pues también he hecho muchas sesiones privadas con la gente, pues que tenía dudas o problemas o tal. Y no sabes cuánta gente ha venido a verme, expertos meditadores o sacerdotes, o lo que sea, ¿no? O sacerdotes, lo que sea, que luego les pasaba la vida y perdían la paz, ¿no? Porque les faltaba esa comprensión espiritual, ¿no? Por eso tenemos que compaginar ambas cosas si queremos realmente avanzar más rápido, ¿no? Porque el sufrimiento nos retrasa el crecimiento, porque baja la vibración, baja la capacidad de comprensión, perdemos la creatividad, ¿no? Entonces, el sufrimiento es el precio que pagamos por el crecimiento, pero en cuanto dejemos de sufrir porque comprendemos todo el amor de Dios en acción, entonces el crecimiento espiritual se convierte en meteórico, ¿no? Es rapidísimo. Ya verás. Eso, por favor, insisto en que nadie me crea, simplemente invito a que lo experimenten, ¿no? Para que ellos lleguen a sus propias conclusiones. Sí. Gonzalo, yo voy a colocar aquí un comentario y lo vamos a adaptar a lo que Venga. estamos conversando. Me parece valioso. Dice: hola, soy Catalina. ¿Cómo uno se da cuenta que un matrimonio se debe terminar o por destino debe seguir? Yo lo traduzco, le pongo en otros términos relacionados a lo que estamos hablando. ¿Es voluntad de Dios que yo tenga que sufrir en una relación de pareja? ¿Es su voluntad que yo tenga que vivir esas experiencias que seguramente Catalina las podría traducir, o cualquier persona, como algo no justo con la vida de cada uno de nosotros? Vamos a ver, no hay nada ni justo ni injusto en el universo, todo es justo al final, todos vivimos las experiencias que nos conviene vivir para nuestro crecimiento espiritual. Igual que no existe la suerte en el universo, tampoco existe la injusticia. Creo que pensar así es incorrecto y eso nos lleva a problemas internos, ¿no? Vamos a ver, cuando uno puede terminar un matrimonio o una relación de pareja o cualquier otra relación, ¿verdad?, que estén siendo conflictivas, es muy claro. Si puedes hacerlo, hazlo. ¿Verdad? Porque cuando tú estás en una relación conflictiva y te está alterando, significa que tú todavía no estás listo para estar en esa situación sin alterarte, ¿verdad? Y que por lo tanto a lo mejor todavía pues es una situación
que no puedes manejar bien, ¿no? Entonces tú vas a ver muy rápido si la ley te obliga o no te obliga a seguir ahí para tu crecimiento, ¿no? Porque hay veces que tú puedes tomar la decisión de separarte, pues porque puedes pagar 2 casas, porque por lo que sea, ¿no? La vida te lo permite. Y entonces, pues me parece muy bien que uno pues salga de una relación conflictiva, ¿no? Cuando sale de esa relación tiene que ser consciente que está aplazando ese aprendizaje para otro momento en el que uno esté más preparado para vivirlo, ¿no? Pero todas las situaciones conflictivas lo que vienen a enseñarnos es a que nosotros comprendamos que nosotros no podemos perder la paz sin nuestro permiso. O sea, es decir, que la otra persona no es la causa de nuestra pérdida de paz, por muy difícil que la otra persona sea. Nuestra pérdida de paz es nuestra responsabilidad. Y lo que el alma viene a aprender, o sea, al final, es a no perder la paz nunca por ninguna situación externa de ningún tipo, ¿vale? Y por lo tanto, mientras perdamos la paz por una situación, una relación conflictiva o por cualquier otra razón, tenemos que darnos cuenta de que nosotros todavía tenemos en nosotros la capacidad de perder la paz, ¿verdad? Y que hay ciertas situaciones que todavía no podemos manejar. En ese caso, a mí es correcto salirse de una situación conflictiva, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que mantener alta nuestra energía para seguir creciendo y probablemente en un futuro, pues el universo ya nos presentará situaciones semejantes de alguna manera, pero estaremos mucho más preparados, ¿verdad? Para poder llevarlas y en ese caso no serán para nosotros ningún problema o habremos aprendido lo que tenemos que aprender y no tendremos ni que vivirlas, ¿no? Pero hay veces que la ley te impide separarte, pues porque, oye, no hay recursos económicos para pagar 2 casas, hay hijos por medio, en fin, razones que hacen que la separación o que del matrimonio sea imposible en la práctica, ¿no? Bueno, pues en ese caso lo que la ley nos está diciendo es que tenemos que aprender a aplicar las famosas herramientas del amor, ¿no? En esa situación, pues para que eso ya deje de alterarnos, ¿no? ¿Cuáles son las famosas herramientas del amor? La hemos hablado muchas veces, pero es aceptar, asumir, adaptarme, actuar, respetar, valorar, ¿ves? Y entonces, cuando nosotros vamos aprendiendo, ¿verdad?, lo que esa situación viene a enseñarnos, la situación ya va cambiando, porque ya no necesitamos la lección. Y como Dios es el más eficiente de todos, Dios no malgasta energías, ni eventos, ni tiempo, ni nada en cosas que no necesitemos para crecer, ¿no? Sería un despilfarro, ¿no? Y eso no ocurre en la sabiduría, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener la paz de saber que en el momento que nosotros consigamos que esa situación ya no nos quite la paz, ¿verdad?, esa situación cambiará por sí sola. Esa es la famosa añadidura de la que habla el Evangelio, ¿no? Y por lo tanto, pues algo ocurrirá, a lo mejor se muere uno de los dos o resulta que aparecen los recursos para poder separarse o algo, ¿no? Pero no perduran las situaciones que no tienen nada que enseñarnos ya. Gonzalo, cuando lo escuchaba, pues, como siempre lo hago atentamente con todo lo que usted nos dice, hace un momento atrás decía, bueno, yo puedo abandonar una relación sin haber aprendido lo que me correspondía aprender. Claro. Hoy en día, cuando nosotros empezamos a mirar y yo escucho las personas, hay muchas personas que están solas, se sienten solas. Sí, sí. Quisieran tener una persona para vivir, para compartir sus momentos y salir a algún lugar. Pero en su pensamiento dice, es que es imposible, yo me siento así muy bien y estoy en paz. ¿Es posible, que es mi pregunta, es posible alcanzar la paz estando solo? Aprender qué es realmente la paz. Si yo llego y me aíslo y aquí como enfrente donde yo estoy, que hay una montaña hermosa, entonces yo puedo hacer una casita allá y me hago solo y yo vivo completamente solo, sin contacto con nadie y sentir que estoy realmente disfrutando de la paz. Vamos a ver. Sí, hay veces que el destino de las personas en alguna vida, pues es hacer eso, ¿no? Pues para poder profundizar más en introspección. Sí. Ahora, en el fondo, quizá no es el camino más rápido, ¿verdad?
porque esto también lo he dicho yo mucho en las conferencias, ¿no? Imagínate que yo soy un yogi, estoy metido en una cueva en el Himalaya, como tú dices, ¿verdad? Y claro, ahí el único que puede venir a molestarme un poco es una serpiente, ¿no? Que pase por ahí, ¿no? Pero claro, ¿dónde aprendo yo no reactividad si no tengo a nadie tocando el claxon del coche ¿sabes? O sea, hay aprendizajes, por eso dicen los maestros que no podemos crecer por otros, pero no podemos crecer sin otros, ¿no? Que pueden ser o bien nuestros maestros o bien nuestros entrenadores. Además, fíjate, yo veo que tú ahora estás en un sitio precioso, de lo cual me alegro mucho, porque necesitas descansar un poquito, como todo el mundo, ¿no? Y que estás en un sitio muy cómodo. Pero justo cuando nos hemos conectado, hemos charlado 2 minutos antes de la entrevista, Sí, como hacemos, pues he visto que había ruidos a tu alrededor, ¿no? Luego tan sí, solo, sí, ¿verdad? Y a lo mejor esos ruidos te quitan un poco la paz, ¿no? Porque, sí, o sea, que eso, vamos a ver, también hay que decir que una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Son dos cosas diferentes, ¿comprendes? Yo puedo estar solo y no sentirme solo porque estoy conectado con Dios, ¿no? Y con las dimensiones superiores y con los seres, ¿me explico? O puedo sentirme solo por muy acompañado que esté. No sé si me... Entonces también hay que distinguir entre qué queremos decir con estar solo o con sentirme solo, ¿no? Yo creo que para mi crecimiento espiritual, pues todo lo que he hecho en mi vida, ¿no? Primero de mi trabajo, luego de mi servicio, y pues todo me ha ayudado a crecer, ¿no? Porque tienes que aprender a tener paciencia con unos y con otros y los egos de todo el mundo y tal, y eso te enseña a veces más rápido, ¿verdad? Que, que el meterme yo en una cueva y que, claro, ahí quién me va a alterar, ¿no? Creo que si el mejor camino para el crecimiento espiritual fuera ese de la soledad en una cueva, pues a lo mejor hubiera hecho Dios un universo distinto, ¿no? Y en vez de hacer planetas o lo que sea, donde están todos juntos, pues hubiera hecho muchas cuevas en el universo para que cada uno esté en su sitio y haga el crecimiento, ¿no? Pero el hecho de que haya hecho las cosas como las ha hecho, pues creo que indica que en general el plan de Dios en la mayor parte de las vidas es que tengamos que aprender a convivir, ¿verdad? Y a relacionarnos y a practicar el amor en las relaciones. Tú que eres padre de familia, que como yo también eres abuelo, pues si vamos para atrás veremos todo lo que nos ha ayudado a crecer, pues esas relaciones familiares o otras que hemos tenido en nuestras vidas, ¿no? De trabajo, de lo que sea, ¿no? Y entonces, pues salvo en casos concretos, que puede ser, como siempre, nada es a todos, ¿no? Pero en general, yo no soy de los que más recomiendo aislarse para crecer. sí. Yo pienso lo mismo, Gonzalo, porque cuando nos aislamos, nosotros estamos evitando, dicho, no Claro, sabemos ni siquiera cómo somos claro, ni cómo reaccionamos, porque como no tenemos relacionamiento con otras personas, no estamos en medio del diario vivir que todos claro, deberíamos compartir, pues siento que ahí alcanzo mi paz. claro. Pero eso es igual que cuando uno tiene una mano fracturada, Gonzalo, y nadie se la toca, hasta Claro. que viene alguien y le da una, lo saluda un poquito y ¡ay! Y ¿No? ahí donde Eso es te acuerdas que está rota, claro, claro. claro, es lo mismo, ¿no? Que hay algo, hay heridas ahí que traemos, hay cosas que no hemos aprendido y estando solos, jamás nosotros, creería yo, Claro. que pudiéramos avanzar en la rapidez que cuando estamos con otros que nos van tocando ese puntico donde nos duele. Totalmente de acuerdo, Cristian. O sea, nada que añadir. O sea, así pienso yo también, ¿no? Porque además, vamos a ver, cuando hablamos de paz, ¿no? Claro, nosotros tenemos como dos tipos de paz, ¿no? Tenemos una paz con minúscula, ¿no? Yo llamo paz con minúscula, que, oye, claro, si tú estás hoy ahí sentado, ¿no? Y hoy estás trabajando, ¿no? Pero si hubiera un día, te puedes tomar un día de vacaciones, ¿no? Y estás solo, o con tu esposa, o lo que sea, ¿no? Y claro, y no hay, pues tú vas a tener una paz con minúscula, estás tranquilo, ¿no? No hay problema, o sea, pero eso no es la paz de la que yo hablo. La paz de la que yo hablo es una paz con mayúscula, ¿no? Que se hace inalterable, es como casi hasta masticable, yo diría, de lo densa que es, ¿no? Y para eso tienes que haberte entrenado en todas estas cosas que tú dices, ¿no? Y al menos, ¿sabes? Porque claro, incluso cuando yo era joven,
aunque no comprendía mucho la espiritualidad todavía. Claro que yo tenía momentos de paz. Oye, pues me iba con mi pareja a un claro, y no había teléfonos móviles en aquellos años, pues oye, pero eso no es la paz a la que yo me refiero. La paz a la que yo me refiero es otra paz, es la paz con mayúscula, ¿no? Que no depende del momento externo, que es simplemente una incapacidad por nuestra parte de perder la paz ante cualquier cosa. Esa es la paz a la que yo me refiero cuando hablamos en nuestras conferencias, ¿no? Es lo más difícil de alcanzar dentro del crecimiento espiritual, pero también es verdad que, como han dicho siempre todos los maestros, la vara de medir de nuestro crecimiento espiritual, como decíamos en la última entrevista que tuvimos, es nuestro grado de paz interior. O sea, tú quieres saber si realmente estás creciendo espiritualmente o si has crecido espiritualmente. Yo te pregunto, ¿cuántas veces al día pierdes la paz? Y esa es la pregunta que te tienes que hacer, ¿no? Sí, Gonzalo recordaba una frase popular, ¿no? Decía que un buen marinero jamás se hace buen marinero en aguas tranquilas, ¿no? Evidentemente, claro. Se hace buen marinero cuando está en medio del mar y eso es una cosa que es incontrolable. Ahí es donde vamos ganando experiencia. Los seres humanos no comprendemos que los problemas traen inmersos. Cuando hablamos de problemas, lo hablamos desde la parte egoica, que viene con una misión importante para nuestra vida. Entonces, todo lo que nosotros vemos como algo que me incomoda, yo trato de alejarlo, eliminarlo, quitarlo, y bueno, todo lo que tenga que hacer para que no me incomode. Pero Claro. resulta que esas son las aguas turbias donde se forma un buen marinero. Pues mira, un ejemplo en este sentido que te puedo poner yo de mi vida, que ilustra muy bien lo que tú estás diciendo, pasó hace muchísimos años, ¿no? Cuando yo tenía pues como 25, 30 años, o sea, hace mucho tiempo, por desgracia para mí, ¿no? Y resulta que un grupo de amigos decidimos hacer un viaje de esquí en Estados Unidos para aprender a esquiar, ¿ok? Y pues éramos como 5 o 6 y tal, bueno. Y entonces había uno de los 4 pues que tenía miedo a caerse, ¿no? A ver si iba a hacer daño, a ver si iba a romper una pierna, a ver si tal, ¿no? Y los otros 4 éramos como 4 locos que hacían mucho deporte y que nos daba lo mismo, ¿no? Bueno, pues claro, en esa semana de viaje yo me pude pegar, pues no sé, más de 200 tortas, ¿no? Y todos mis otros compañeros que estaban locos como yo, pues igual, ¿no? Pero y este otro, que era más cuidadoso y tal, pues no se cayó nunca, ¿no? Resultado, él no aprendió a esquiar. Nosotros aprendimos bastante, ¿no? Porque claro, cuando te caes, o sea, es cuando estás testando tu zona de confort, ¿no? Cuando estás saliendo de tu zona de confort. Claro que tiene un poco de riesgo, te puedes pegar un tortazo y tal, lo que sea, pero aprendes más rápido que si vas siempre con el freno de mano echado para que nunca, ¿no? Y lo que dices de los marineros y las aguas, pues es lo mismo que este ejemplo en concreto que yo viví en mi vida práctica, ¿no? Claro, ¿cómo vas a aprender a ser un buen marinero en un lago, ¿sabes? De agua, no, porque no sabes los límites del barco, no sabes cómo tienes que enfilar las olas, claro, eso has tenido que pasar por alguna tormenta para aprenderlo. Totalmente de acuerdo. Bueno, Totalmente. aquí le mandan un mensaje muy especial, Gonzalo. Dice Nidia, todavía eres muy joven. Ay, pues dile a Nidia que se lo agradezco muchísimo, pero que me gustaría que fuera cierto, ¿no? Bueno, dile a Nidia que soy joven de espíritu. No, o sea, es un hombre maravilloso. Aquí, a ver, vamos a mirar acá. Verónica Torres dice, en la obra del Cristo está escrito que usas tu libre albedrío para aportar en beneficio tuyo y de los demás y aprender. Si decides no hacerlo, repetirás la lección una y otra vez en esta y otras vidas. Totalmente de acuerdo, nada que añadir a Verónica, lo ha comprendido perfectamente. Pero ves que ahí está nuestro libre albedrío. Y será la voluntad de Dios todo lo que ocurra, pues que, ¿sabes? Que no hayamos sido capaces en esta, que repitamos en las otras, eso estará en la ley, ¿vale? Pero claro, mira cómo actúa la voluntad de Dios. Cuando Dios considera que una alma en concreto no debe hacer lo que dice Verónica, pues te tira del caballo como a San Pablo. ¿Y entonces qué? Quiero decir, ¿no? O sea, al final todo es la voluntad de Dios. Generalmente la voluntad de Dios actúa como Verónica lo está explicando, ¿no? Pero puede haber excepciones, ¿ves? O sea, y no es San Pablo no es el único. Hay veces pues que somos tercos
Pero si Dios ha decidido que ese es el momento en el que tenemos que dar el cambio, pues oye, nos tira del caballo, lo que haga falta. ¿Me explico? Y por eso digo que la voluntad de Dios es soberana y que lo más inteligente que podemos hacer es adecuarnos a ella, como tú has dicho, ¿no? Porque el no adecuarnos a ella no nos va a librar de tener que adecuarnos a ella en otro momento futuro, y además nos va a hacer sufrir hasta que lo hagamos, ¿no? O sea, es que es inútil, porque la voluntad de Dios se va a cumplir siempre. Y la mía solo se va a cumplir cuando coincida con la de él, ¿no? Pues venga, ya desde el principio, que sea lo que Dios quiera, y ya está, y yo me acomodo. Y además lo agradezco, porque eso es lo que me sirve para aprender. Y ya está, no tiene más dificultad. Bueno, claro, hay gente que he visto en los comentarios que dice, no, si esto que dice Gonzalo es más fácil entenderlo que hacerlo. Y digo, claro, como todo lo demás, si quieres aprender a tocar el piano, yo te puedo enseñar lo que es el solfeo, las teclas, ahora hasta que tú practicas y lo dominas y tal, es mucho más difícil que entender de qué va, ¿no? Sí. O yo te puedo explicar cómo se conduce un coche, ¿no? Mira, el acelerador, el freno, el volante, la caja de cambios, tal. Pero la primera vez que te montas tú a hacerlo, no, o sea, tienes que practicar, ¿no? El hacerlo, ¿no? Ahora, cuando ya has practicado, pues lo que te parecía muy difícil se convierte en algo fácil. No sé si ¿no? Completamente, sí. Pues no hay nada difícil en la vida, es difícil para mí, no sé si explico, pero no es que sea difícil, es difícil para mí. Cuando lo comprenda y me entrene, oye, ¿cuántos cirujanos hay en el mundo que te operan a corazón abierto? Y yo digo, uy, qué difícil, claro, yo no sé nada de medicina, no he cogido un bisturí, me parece dificilísimo. Ahora, si estudio 5 años de carrera y luego tengo 5 años de práctica y practico y tal, pues ya no es tan difícil. No sé si me... Claro. Claro. Gonzalo, le hago esta pregunta, porque Sí. precisamente estoy leyendo un comentario de Marta Ahumada, Claro. donde habla de algo que a través del tiempo a nosotros nos han enseñado, nos han formado a través de la religión, y lo escucha uno permanentemente, aquí en las redes, en la comunidad o afuera también se escucha mucho. Oiga, no haga esto porque está ofendiendo a Dios, No. porque podemos ofender a Dios. Entonces, No. vamos a mirar lo de Marta. Marta dice, ¿tiene sentido entonces el ayuno y la penitencia como prácticas para ganar el perdón? Porque a mí me perdonan cuando yo he ofendido. Claro. La pregunta es, ¿Dios se ofende? ¿Tiene que perdonarnos? No. Esto de verdad sí, rotunda y categóricamente no, ¿vale? Dios es absoluta y totalmente inofendible. O sea, si Dios no fuera inofendible, Dios no sería Dios. El amor es inofendible. Mira, o sea, esto no hace falta ser Dios, hay seres humanos que ya han conseguido eso en sus vidas, ¿no? Y tenemos muchos testimonios históricos, ¿no? Yo te puedo decir que, hombre, estoy como todo el mundo, ¿no? Pues creciendo, intentando crecer, cometo errores como todo el mundo, pero ya no soy ofendible. O sea, yo no recuerdo nada que me haya ofendido en los últimos años de mi vida, ¿no? Me han pasado cosas como a todo el mundo, pero no me lo tomo como una ofensa, porque si me ha pasado es porque me tenía que pasar y entonces el responsable soy yo. O sea, que quiero decir que no, o sea, por favor, esto categóricamente, y o sea, quiero decir que esto lo puedo dialogar con quien haga falta, ¿no? O sea, Dios no es ofendible, ¿vale? Y además, como Dios es amor, el perdón de Dios es automático, o sea, no puede no serlo. O sea, Dios perdona todo antes de que ocurra, ¿vale? Entonces, yo jamás haría ayuno y penitencia como práctica para ganar el perdón de Dios. Yo haría ayuno y penitencia, si lo hago, para crecer espiritualmente yo más. No sé si me explico, ¿no? O sea, no para obtener el perdón de Dios, que ya lo tengo desde el minuto cero. O sea, Dios el propósito de Dios es que crezcamos como hijos suyos, que nos unamos cada vez más a Él, que elevemos nuestro nivel de conciencia, y por eso venimos al colegio. Por lo tanto, ¿es bueno ayunar? Sí, puede ser bueno ayunar, pero no para obtener el perdón de Dios, sino para crecer espiritualmente a través de un mayor dominio, pues, de mi cuerpo, mis instintos o mis necesidades, ¿no? Físicas, ¿no? Fíjate que aunque a mí me parece muy bien la práctica del ayuno, y no digo lo contrario nunca,
Yo prefiero que la gente sustituya el ayuno físico por el ayuno mental. Le va a hacer crecer más rápido. Entonces, ¿qué es el ayuno físico? Pues hoy no como, o los viernes no como carne. Oye, pues fenomenal, ¿vale? Pero el ayuno mental es, hoy no voy a dejar que ningún pensamiento negativo sobre nadie entre en mi mente, ¿verdad? Entonces, creo yo, por mi experiencia, que he hecho los dos, que he practicado los dos, que el ayuno mental es mucho más útil, ¿verdad?, para el crecimiento espiritual que incluso el físico. Porque si yo domino mi mente, ya el cuerpo viene detrás, no sé si me explico, ¿no? Pero si domino el cuerpo, puedo todavía no dominar mi mente, ¿no? O sea, prefiero ir de arriba a abajo que de abajo a arriba, ¿eh? Porque la práctica del ayuno, claro, está pensada, digo, del físico, ¿no? Está pensada para, bueno, crecer espiritualmente, dominar el cuerpo, los instintos, lo que sea, fenomenal. Pero si domino mi mente, ya lo otro queda dominado, automáticamente. No sé si me... Sí, Tanto eso es, el problema donde está, ¿no? claro, Gonzalo, y es que eso es parte de la, como decía hace unos días atrás que escuchábamos con mi señora, de la buena intención, pero de la mala información, cuando nos van a nosotros educando, porque la intención puede ser buena, ¿no? Decir, venga, no ofenda a Dios, pero resulta que se van creando Uh-huh. eh, una cantidad de ideas equivocadas, creencias falsas en la vida, como esa, ¿no? O sea, si Dios un día conversando aquí decíamos, usted se imagínese por un momento, mi querido amigo Gonzalo, que Dios tuviera ego. Bueno, es que, claro, Entonces uno le dijera, Señor, lo que pasa es que tal cosa, y él le dijera a uno, pues que sí, yo la vez pasada se lo expliqué de malas, mira, sí, mira a sí, ver cómo lo va a hacer, o sea, claro. no funciona de esa manera, pero tenemos en el imaginario todavía Y bueno, este tipo de conceptos. hijo, pero vamos a ver, yo te hago una pregunta muy fácil. ¿A ti te puede ofender una hormiga? No, No, ¿verdad? O sea, porque claro, te puede molestar, pero no te sí, puede ofender, claro, claro. no, jamás, ¿cómo? No, Bueno, la diferencia entre nosotros y Dios es mucho más grande que la diferencia entre una hormiga y nosotros. Con lo cual, ¿cómo una hormiga va a ofender? claro, claro, Vamos a ver, lo que pasa es que fíjate, también es la voluntad de Dios que la humanidad haya pasado por estas confusiones a lo sí, largo de los años, porque eran necesarias, ¿verdad?, para un día ver y despertar y darse cuenta que ya tenemos que empezar a, ¿sabes?, a cambiar el lenguaje, a explicar las cosas de otra manera, porque en definitiva todos estamos intentando explicar el amor, ¿no?, de alguna manera. Pero claro, si tú explicas el amor diciendo que Dios es ofendible, pues no es una buena explicación, ¿no? Entonces, poco a poco también la humanidad pues va progresando, ¿no?, en sus conocimientos, en su manera sí, de ver, y entonces, bueno, pues vamos también refinando el lenguaje. Muchas veces esto no se lo cree ni el que lo dice, lo que pasa es que casi son frases hechas, ¿no?, que te salen, sí, oye, porque claro, están en la cultura, como tú muy bien dices, ¿no? Pero yo creo que debemos empezar a dejar de decirlo, ¿sabes? Porque como tú también dices bien, el lenguaje tiene, pues hombre, un efecto claro sobre nuestra manera de pensar y sobre nuestras mentes, ¿no? Porque claro, fíjate, si yo pienso en términos de maldad, rápidamente me viene a la cabeza la palabra castigo. Rápidamente, o sea, es una cosa como que sí, eso es. ¿Ves? Pero si pienso en términos de ignorancia, todo lo que me viene a la cabeza rápido es la palabra enseñanza, no la palabra castigo. ¿Ves? Entonces, claro, tiene importancia que yo piense en términos de maldad o piense en términos de ignorancia, porque una vez que empiezo a hablar, a pensar en una dirección o en otra, ya la cabeza me lleva a otra automáticamente. No sé si me... sí, Entonces, pero sin embargo, tenemos al Maestro Jesús que cuando estaba clavado en la cruz, le dice al Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Claro, lo que Jesús está diciéndonos es que el problema del ser humano no es la maldad, es la ignorancia. sí, Entonces, claro, porque si no fuéramos ignorantes, no haríamos nada malo, porque sabríamos que los primeros afectados somos nosotros y nadie tira piedras contra su propio tejado, ¿no?, como dice el refrán. Con lo cual, tenemos que escuchar a los maestros, ¿verdad?,
y darnos cuenta de que el problema es la ignorancia. Y la ignorancia se resuelve con enseñanza, no como castigo, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una hija y yo tengo 6 hijos y tenemos nietos, pero claro, seguramente cuando tu hija era pequeña alguna vez la has castigado a algo, pero ese castigo no tenía la intención de ser un castigo, tenía la intención de que la enseñara algo, estoy seguro, ¿no? O sea, incluso cuando usamos el término castigo, tenemos que darnos cuenta que el amor nunca castiga, el amor enseña. Ahora, o sea, el propósito del amor es enseñar, no castigar, en venganza, ¿no? Ahora, a veces podemos necesitar que nuestros hijos pasen algún momento de incomodidad, ¿verdad? Pues para aprender algo, ¿no? Pero no es que nosotros nos estemos vengando de algo que han hecho nuestros hijos, lo que queremos es enseñarles, no sé si... Sí. Entonces, ese matiz es importante de comprender, ¿no? Sí, en estos momentos, en todos estos tiempos que vamos compartiendo, Gonzalo, reinterpretar todo lo que hemos aprendido de una manera, vuelvo y repito, tal vez bien intencionada, pero mal informada, ¿no? Claro, Por la ignorancia y el desconocimiento. Las palabras tienen una connotación muy fuerte, un peso muy fuerte en la vida de nosotros, claro, como la palabra pecado, Gonzalo, ¿no? claro. Nos dicen, nacemos siendo pecadores y toda la vida seguiremos siendo pecadores, entonces resulta que pecado está ligado a una palabra que también nos han dicho a lo largo de toda la vida, que es el infierno, entonces todo pecador va al infierno. Entonces, claro, es una connotación muy fuerte para Bueno, pero cuando las personas que han sido tan formadas en la religión. claro, bueno, pero es que también las personas que han sido formadas en la religión, como por ejemplo yo, también tenemos que estar al tanto, pues, de lo que la religión va diciendo, ¿no? Y va cambiando con el conocimiento y con los tiempos, ¿no? Y tenemos que comprender que, por ejemplo, en la religión católica, los últimos 3 papas, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, como Francisco ahora, han dicho que el infierno no existe, o sea, que no es un lugar geográfico. El infierno es un estado de conciencia, dicen ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, también cuando, o sea, la resurrección de la carne, bueno, ahora ya los papas dicen, hombre, no, es la resurrección de un cuerpo espiritual o tal. Bueno, yo todavía tengo objeción a eso porque digo, oye, si ya tenemos uno que es el alma, ¿para qué queremos otro? Pero en todo caso, ha cambiado ya la postura de la Iglesia. Y es lógico, porque claro, la Iglesia no es culpable de lo que nadie es culpable, ¿no? Y hay un refrán de la filosofía que dice, nadie puede pensar fuera de su contexto. Entonces, muchas de las cosas que nos han enseñado nosotros de pequeños han sido, de alguna manera, construidas en la Edad Media, ¿sabes? En el pensamiento medieval, ¿no? Pero es que ahora estamos en la época de la física cuántica, del universo inmenso, o sea, entonces ya tenemos que pensar de otra manera, manteniendo las mismas verdades de siempre, que no van a cambiar nunca, que Dios es Dios, que el amor es el amor, y eso no va a cambiar ni ahora, ni nunca, ni jamás, por mucho que avancemos, pero hay otras cosas contextuales que sí van a cambiar. Por ejemplo, me pasó el otro día con un nieto mío, ¿no? Si yo tengo un niño de 4 años y estás leyendo la Biblia o está, ¿sabes? Pues la va a interpretar literalmente. Mira, mis nietos me llaman Lolo, en vez de abuelo, Lolo, ¿no? Y me dicen, oye, Lolo, Lolo. Lolo, dice, oye, ¿es verdad que este señor estuvo 3 días en la boca de una ballena? Claro, el niño se lo cree literal, ¿no? ¿no? O tal. Hombre, no, mira, esto es una manera de expresar esta otra idea. ¿Me explico? O sea, los libros espirituales tenemos que leerlos e interpretarlos de forma simbólica, ¿verdad? Porque si no caemos en el fundamentalismo y eso sí que ya está más anticuado, como decimos en España, que las maracas de Machín, ¿no? Entonces, tenemos que leerlo de manera simbólica. Y claro, cada persona va a interpretar las enseñanzas espirituales desde el nivel de conciencia que tenga. No puede hacer otra cosa, es imposible, ¿ves? Entonces, incluso para poder interpretar mejor las enseñanzas de los grandes maestros, tenemos que subir de nivel de conciencia para poder hacerlo, ¿no? Esta es una discusión que tengo yo mucho, vamos, discusión yo no tengo con nadie, ¿no? Porque no, o Sí, sea, sí, es una una cosa conversación. que tengo muchas veces con algunos teólogos y tal, ¿no? Católicos, no, es que nosotros tenemos la revelación, me dicen, ¿no? Y yo le digo, oye, yo no lo dudo, pero no me negarás tú a mí que la revelación ha de ser interpretada, ¿no? Porque claro, la revelación es, por ejemplo, revelación.
Vosotros buscar el reino interior, que todo lo demás se dará por añadidura. Eso es la revelación. Bien. Ahora, ¿cómo la interpreto yo? Es otra cuestión. ¿Ves? ¿Cómo entiendo que se produce la añadidura o no lo entiendo? ¿Cómo sé lo que es buscar el reino interior o no? Entonces, claro, todos tenemos que interpretar la revelación, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos tenido unas interpretaciones muy medievales, ¿no? Propias del contexto de la época, ¿no? Sí. Además, con la buena intención de ser fieles a la doctrina, pues no hemos hecho lo suficiente para renovarla, ¿no? Y nos encontramos, aunque estamos escuchando muchas cosas que ya en el año 2023 son medievales, y claro, por eso nos rechinan, ¿no? Pero no son culpables tampoco las personas que lo explican así, porque claro, nadie puede pensar fuera de su contexto, ¿no? Y entonces, como tú muy bien has dicho, esto también hay que entenderlo, es que mucha de la gente escucha estas cosas y entonces ya, ¡bum!, ¿sabes? Saltan y atacan y dicen que están locos. No, o sea, ellos tienen muy buena intención, ¿no?, de explicar la cosa lo mejor posible, eso hay que reconocerlo, ¿no? Luego, a partir de ahí, pues tenemos que abrir un diálogo amoroso, ¿no?, con esas personas y decir, mira, pues a lo mejor no has considerado esto o aquello o lo demás. El hecho de que somos pecadores, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, el hecho de que seamos pecadores es un gran avance evolutivo. O sea, vamos a empezar por ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿los animales pueden pecar? No creo No, que la Iglesia confiese a los animales. Y los bebés tampoco, ¿verdad? Que probablemente tu hija hiciera la primera comunión o lo que fuera no. a los 8 años o 9 o 10, pero no cuando ya 3 meses. Okay. El hecho de que podamos pecar ya nos coloca en un nivel evolutivo superior a los que no pueden pecar, ¿vale? Vale. Entonces, claro. Entonces, ya cuando trascendemos el ego, tampoco pecamos. O sea, que el pecado solo se da en esa época egoica, que llamamos época egoica o época personal, lo llaman algunos autores, ¿no? Porque los animales y los bebés son prepersonales y, digamos, por ejemplo, los místicos o los santos o los ángeles son transpersonales, ¿no? Ya han pasado el ego, ¿no? Y es solo en esa época en que vivimos desde el ego donde podemos pecar. Entonces lo podemos ver de muchas formas. Por ejemplo, ¿podemos decir el ser humano egoico es pecador? Sí, lo podemos decir, pero vamos a interpretar bien qué significa eso. Prefiero ser pecador que estar todavía siendo un animal, ¿verdad? Que los animales no pueden pecar. Ahora, prefiero ya estar en lo transpersonal donde tampoco puedo pecar, ¿no? Eso, por ejemplo, en la religión católica lo ha dicho con mucha claridad San Pablo, ¿no? Dice, la iluminación o el descubrimiento del interior te liberará del pecado, del sufrimiento y de la muerte, ¿no? Pero lo primero que dice es te liberará del pecado, ¿no? Claro. Porque cuando ya no tienes ego, ya no tienes tentación. Y entonces no hay pecado. La Sí. tentación se produce en la época egoica. Luego, entonces, fíjate que es distinto es explicarlo esto así que como nos lo han explicado nosotros, ¿no? No, el pecado original es que el ser humano ya estaba en una época transpersonal, unidos a Dios, eso sí, en taparrabos y sin tecnología, el paraíso. Y entonces desobedecieron a Dios y Dios los castigó a retroceder. No, es al revés. El ser humano era un animal, ¿verdad?, que empezó a desarrollar el neocórtex y no fue una pareja, fueron varias a la vez, como ahora sabemos por la teoría evolutiva de las especies, y eso hizo que el ser humano desarrollara el ego y desarrollara la capacidad de razonamiento. Y eso es lo que nos permite pecar, ¿vale? Claro. Pero eso no es malo, eso evolutivamente es bueno, prefiero eso que seguir en la época donde éramos animales. Ahora, nuestra aspiración es a seguir subiendo hasta un punto nivel de conciencia que ya llamamos transegoico o transpersonal, donde ya no pecamos. No sé si me explico, ¿no? El teórico lugar de donde bajó Adán y Eva, pero que no fue exactamente así. Fíjate que además el Génesis dice, y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, lo que quiere decir el Génesis, que eso sí es útil comprenderlo, es empezamos en el dualismo, bien y mal, ciencia, ¿sabes? Pero luego todo eso se supera en el transdualismo.
Sé que esto es difícil de explicar y no sé si lo estoy consiguiendo, pero es algo importante de comprender. Claro. Y decía Gonzalo algo maravilloso y es, uno no puede pensar fuera de su contexto y eso me pareció maravilloso. Claro, es que es verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos entrenar la mente para poder comprender, Claro. porque siempre será más fácil repetir que pensar. Sin duda, sin duda. Además, fíjate, todos creemos que nuestro contexto es el adecuado para entender la realidad. Nadie, fíjate, yo nunca he oído a nadie quejarse de que su contexto no es suficiente. Eso es algo como que no somos conscientes de nuestra propia limitación de contexto, ¿no? Pero claro, imagínate que yo soy un filósofo que estoy pensando en el siglo XII, ¿no? Y yo, mi visión de la realidad es que la Tierra es el centro del universo, el Sol da vueltas alrededor de la Tierra y sí, hay otras estrellas en el cielo, pero no tendrán planetas porque esto es único y el ser humano es el centro de la creación, ¿vale? Y toda la creación está hecha para nosotros. Y entonces, claro, eso me va a llevar a pensar de una forma. Claro. Ahora, si yo tengo otros datos, no mire usted, la Tierra es un minúsculo planeta dentro de los trillones de trillones de trillones de trillones de planetas como la Tierra que hay en el universo. En el universo hay vida más avanzada que la nuestra, menos avanzada que la nuestra, hay otras dimensiones, hay ángeles, hay arcángeles. Pero claro, eso me lleva a pensar de otra manera. Claro. Claro, es que es inevitable, no sé si me... Entonces, sí. He tenido que cambiar mi contexto mental primero para que luego me sea posible pensar de otra forma. Sí, completamente de acuerdo. Pues mi amigo querido, hoy ha sido un encuentro maravilloso. Se nos ha pasado. Pues, si sí, no estaba... se pasa una hora maravillosa. Pero bueno, por fortuna, mientras que estemos por aquí en este plano humano y llegue el día viernes, nos vamos a encontrar con Gonzalo Rodríguez para seguir generando todas estas reflexiones y sobre todo la invitación que hace usted siempre, Gonzalo, que es la más importante. No me crean, experiméntenlo, vívanlo. Yo también les digo, estudien, investiguen todo el tiempo, porque la única manera de poder aceptar algo es comprendiéndolo. Si yo no lo comprendo, ¿cómo lo acepto? Evidente, evidente. Así es, Cristian. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco, ahí vamos, esa es la tarea. Mi amigo querido, muchísimas gracias, Dios le bendiga, gracias por esta hora de tiempo que nos ha dedicado. El próximo viernes, si Dios lo permite, estaremos aquí de nuevo, con la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa, estaremos aquí 10 en punto de la mañana, continuando con todo este proceso que ha sido realmente maravilloso y que cada vez se suman más y más personas a este encuentro y eso lo celebro con el alma. Muchas gracias. Gracias a vosotros y hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Sí, así es. A todos ustedes un inmenso abrazo. Muchísimas gracias por su compañía. Mil gracias por estar con nosotros. Les agradezco muchísimo. Dejen ustedes un comentario, un me gusta. Compartan esto con personas que ustedes quieran. Eso nos ayuda mucho para que el algoritmo de YouTube pues vea la importancia que tiene esto que estamos conversando. No es lo mismo si tiene, y no lo hablamos desde el punto de vista egoico, sino desde el punto de vista de cómo funciona esto. Si tiene 10 likes, así tiene 10,000. Cuando hay más me gustas, el sistema dice esto es de interés para las personas y se lo va colocando en las pantallas a más seres que están, tal vez diríamos nosotros, conectadas para vivir una diosidencia y que llegue un mensaje que seguramente le puede ayudar a mejorar su nivel de conciencia. Entonces, esa magia la hacen ustedes, se la agradezco mucho, todo el cariño y toda la atención y me despido. Como siempre lo hago de manera diaria, recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida, ven a conocer.